Cambiamos de temporada, cambia la temperatura, pero la radio se queda donde está. Siempre en el 104.5 FM. Radio Caramelo, en cada temporada, tu mejor compañía. Tu mejor compañía. A esta hora, a través de Radio Caramelo San Vicente, presentamos La Previa. La Previa, un programa de conversación, cultura, política y contingencia nacional y local. Conducen Angelina Cornejo y Wilfredo Cid. La Previa, escúchalo todos los miércoles a las 18 horas, solo por Caramelo FM 104.5, www.caramelofm.cl y en todas nuestras plataformas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todas y todos bienvenidos a La Previa por Radio Caramelo 104.5 y por Facebook Live de La Previa, que estamos transmitiendo en vivo y en directo. Ya son las 18 horas con 21 minutos, hoy miércoles ya 1 de julio. Llegó julio, van a aparecer todos los memes que están ahí en las redes sociales por julio. Bueno, antes de comenzar el programa quiero enviar un saludo a bomberos, que el día de ayer fue su día. Hay bomberos que están trabajando en la tragedia de Venezuela. Me recuerdo el miércoles pasado estábamos hablando sobre Venezuela, sobre el gobierno de Venezuela, y justo en ese momento había sido el terremoto, que nosotros nos enteramos después, así que solidarizar con la gente de acá que está en Venezuela, los amigos venezolanos que están acá en San Vicente y en todo Chile, ya que están pasándola mal allá en Venezuela. La Previa es presentada por Carrito de Comida Rápida del Antojo. Les ofrece completos, churrascos, salchipapas, chorrillanas, sopaipillas, empanadas, papas fritas, hand roll y mucho más. Ellos están ubicados en Germán Riesco Bajo, 1929, Camino a Callejones. Producid anís cereales, pedidos al más 569-8439-8810. Producid todo en Aliños. Rosa Saconiquiros, consejera regional, siempre apoyando los mejores proyectos para San Vicente y toda la región de O'Higgins. Rosa Saconiquiros, consejera regional. Caesar Mari, rompe la calle con estilo, las mejores marcas del mundo. Nike, Jordan, Adidas, Retro. Aquí la dedicación es real. Cada cliente se va con sonrisa y actitud. Nos puedes contactar y seguir en Instagram, @CaesarMai_777, @CaesarMai_777. Creo que ya estamos ya con contacto con el profesor. Bueno, ya tenemos un invitado especial, el profesor Eduardo Ortiz. Creo que ya está en línea. Antes de lo voy a... profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, además muy contento de estar hablando con una radio de San Vicente de Guatagua, ¿no? Una cosa muy simple. Yo nací en San Vicente de Guatagua y hice toda mi enseñanza primaria, se llamaban esos años, o básica hoy día, en el campo, ¿ya? Así que soy de la zona. Así que contento por aquello ya, y de ahí de entrada ya estamos con buen ánimo. Así es, gracias profesor, sí. Antes, profe, de hacer la primera pregunta, quería leer un poco sobre su... Yo estuve googleándolo y quiero presentarlo como se debe, así que voy a hacer eso y le hago la pregunta y seguimos conversando. Me parece. Ya. Eduardo Antonio Artés Brichetti nació, como él mismo lo dijo, en San Vicente de Guatagua, en la localidad del Tambo, región de O'Higgins. Su familia tenía fuertes raíces de izquierda. Su abuelo paterno fue un anarquista catalán. Se mudó a Santiago a los 14 años, trabajando de día y estudiando de noche. Estudió pedagogía en la Escuela Normal Abelardo Núñez. Ejerció por 31 años como profesor de educación básica en Cerro Navia. Inició su activismo en la adolescencia y militó en el Partido Comunista Revolucionario, PCR. En 1979 fundó el Partido Comunista Chileno Acción Proletaria, del cual es secretario general. En 2015 impulsó la creación del Partido Unión Patriótica, UPA. Ha postulado a la presidencia de la República en 3 oportunidades, 2017, 2021 y 2025. Ahora sí, bienvenido, profesor Eduardo Ortiz, a La Previa. Gracias por haber aceptado la invitación de estar acá con nosotros. Yo encantado de estar con ustedes, de verdad.
solamente en la representación de que Unión Patriótica fue una extensión legal que tuvimos desde el Partido Comunista Chileno Acción Proletaria RCAP, ¿no? Para participar en elecciones. En la última elección participamos con candidatos independientes. Ah, ok, ya. O sea, no era un partido nuevo. No, era una extensión, digamos, a ver, nosotros le llamamos corrida transmisora, pues es una extensión de lo que es el Partido Comunista Chileno Acción Proletaria para el trabajo en el ámbito institucional. Ok, bueno, ahí aclarado entonces, profe. Bueno, la primera pregunta, voy a hacer un contexto porque como usted es profesor quería conversar sobre educación. Yo sé que usted se maneja en muchos temas, pero a lo que nosotros queríamos abocar este programa un poco sobre educación. El Ministerio de Educación, Mineduc, en Chile enfrenta una compleja reducción de gasto fiscal del 3% impuesta por el Ministerio de Hacienda, lo que ha provocado una fuerte controversia política y gremial debido a la descontinuación y rebaja de financiamiento en programas esenciales. Descenso general del 3,2% en aportes fiscales, se incluye una baja presupuestaria en la Subsecretaría de Educación Parvularia, dice que es el menos 6,8%, y rebajas a la Fundación Integra. Además, se eliminó el Fondo de Apoyo a la Educación Parvularia y disminuyeron los recursos para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI. Bueno, y otras cosas más que no las tengo acá anotadas. Profe, ¿cuál sería su opinión sobre el recorte que está impulsando el gobierno de José Antonio Caz? Mire, la administración de José Caz es una administración que tiene por objetivo fundamental tratar de salvar, desde el punto de vista de los intereses de los oligarcas, ¿no? La crisis general del capitalismo. Entonces, para eso necesita nuestra política de recorte, de colocar en la espalda de la gente, en este caso, por ejemplo, a nivel de la educación, ¿no? El efecto de la crisis. Eso es lo que busca Caz. La educación en Chile es una educación constantemente en crisis. ¿Ya? Durante el gobierno, tiempo de la dictadura militar de Pinochet, hubo distintos intentos, ¿no? Sin embargo, todos ellos terminaron como siempre contra una muralla, porque no tiene un elemento que es esencial, que es tener un país con una capacidad de industria, con una capacidad de empleos, con una capacidad de crear riqueza. Y como no tenemos eso, porque el sistema es neoliberal, simplemente cualquier cosa que se haga, en definitiva, no resuelve, sino que exacerba las contradicciones que tenemos. Por ejemplo, lo podemos ver con el CAE, ¿no? Claro. Ahí usted tiene un ejemplo muy concreto. En 2005, 2006, se empezó a implementar esta reforma, esta ley que el gobierno de Lagos, ¿no? Y bueno, eso no se puede sostener, y yo diría, entra en crisis y no saben qué hacer, porque la administración de Lagos y las administraciones que vinieron siguieron, ¿no?, administrando un país neoliberal. Entonces, ¿qué sucede? Hoy día tenemos un 40% ya de los estudiantes que se han recibido en cualquier profesión durante estos 20 años, ¿no?, que no tienen ocupación en lo que estudiaron. Entonces, evidentemente, que es una crisis total. Entonces, este gobierno de ultraderecha, como es Caz, no encuentra nada mejor que acentuar la contradicción en vez de buscar la manera concreta, ¿no es cierto?, de resolver ese problema, ¿no?, vía, en primer lugar, como se llama, de que el Estado se haga cargo de la deuda. Y por lo demás, el Estado nunca se ha hecho cargo de la deuda, por ejemplo, que viene con nosotros, con los profesores, la deuda histórica. Claro. Entonces, es horrible, si uno por donde mire, están en un callejón sin salida, pero lo perverso es que están tirando sobre la espalda de la gente, ¿no es cierto?, la resolución de los problemas. Cuando hablan de esta vacuna universal, están hablando de aporte de los propios, como se llama, padres,
y madres, ya, económico. Están hablando en el fondo de algo que el Estado lo tira como un volador de luces, pero no resuelve el problema. Profe, Exacerba la contradicción. sí, profe, usted lo dijo en el diálogo que estaba diciendo sobre la deuda histórica. Han habido pequeños avances porque no sé si el gobierno anterior se hicieron hubo algunos acuerdos, no sé, o pequeños acuerdos que se podrían decir que se le iba a pagar a algunos profesores. Claro, la mayoría, gran cantidad de los profesores de la deuda histórica ya han fallecido, ¿cierto? Pero hay otros todavía que algunos han hecho algunos acuerdos pequeños que al parecer no son suficientes. ¿Cuál sería su opinión sobre eso? Mira, la deuda histórica nace de un reajuste impago en 1981, los profesores que estábamos ejerciendo en ese momento, cuando se traspasa de la educación pública o fiscal a la educación municipal en tiempo de la dictadura, en 1981. Entonces empezó a acumularse esa deuda, que es en consecuencia de un reajuste que no existió para nosotros siendo empleados públicos. Pues bien, esa deuda abarca en este momento cerca de 70.000 profesores, ¿ya? Claro. Y el monto por cada uno son entre 90 y 100 millones de pesos. En el gobierno, en la administración de Gabriel Boric, se logró un acuerdo y mediante una ley, ¿no?, de un bono compensatorio, ¿no?, de 4,5 millones pagaderos en 2 cuotas a partir de los mayores de 82 años. Ya. Ahora, la ultraderecha, ¿no?, se opuso en ese momento incluso a ese bono. Ya. Eso es que decirlo. Entonces, y fíjese usted que el bono en sí significa el 5% de lo que habría que pagar a los profesores. Claro que sí. ¿Ya? Entonces la pregunta que uno se hace, ¿por qué el Estado hoy día, ¿no?, los mismos que se oponían, ¿no?, hoy día quieren que los deudores del CAE, muchos de ellos que no tienen trabajo, o trabajos precarios, trabajos fuera de lo que realmente estudiaron, con la etapa que hay en la educación, ya lo paguen el 100%? En consecuencia que también entonces estarían en todo su derecho de decir, bueno, el Estado sea consecuente, pues. Si solamente quiso compensar a los profesores un 5%, pídanlo un 5% para cerrar la deuda del CAE. Claro que sí. O sea, el Estado no puede tener 2 varas para medir las cosas. No, Y pero además, sin tomar en cuenta nomás los negociados que hay, pues, digamos, con la cantidad de empresas que nunca pagan y al final el Estado la salva. sí, pues sí, se han visto acá mismo en la región. Hay un caso de un supermercado grande que no voy a dar el nombre por si en algún momento nos auspicia, pero que pasa en las empresas grandes de que han habido perdonazos del servicio de impuestos internos, pero al que debe 1 millón de pesos, 2, hay que estrujarlo. Claro, entonces, ese es el drama que tenemos. En educación, desgraciadamente, tenemos que tener claro que no puede haber una educación gratuita, de calidad, laica, si tenemos un sistema que está basado en raza de portocuña, y en que los pocos acumulan, el 1% en Chile acumula el 50% de la riqueza. Entonces, es imposible hablar, ¿no es cierto?, de una educación de calidad. Hay un tema de fondo. Ahora bien, eso no justifica, sino que agrava la situación con el cobro que fue realmente un asalto de parte de la acción que hace la Contraloría, movido por el ministro Dios, a la deudores del CAE. Eso realmente es una estocada, porque ni siquiera se le avisó, ¿no? Muchos han perdido su fondo, muchos están asustados, muchos incluso
están tratando de que no le paguen, que no le depositen a las cuentas su sueldo, sino que ver la manera como se lo pagan en efectivo. En fin, es un A la antigua. Así es, a la antigua. Oiga, profe, y sobre eso mismo iba mi segunda pregunta, porque, bueno, sobre los embargos que está haciendo la Tesorería General de la República, los deudores CAE, y la promesa no cumplida del expresidente Boric, el fin al CAE y la condonación a las deudas, que Boric lo dijo en su campaña muchas veces. Y sobre eso, bueno, usted ya estaba más o menos diciéndolo cuál era su opinión en cuanto a eso, pero ahondar un poco más porque, bueno, todos los gobiernos en sí hacen muchas promesas o antes de ser gobierno, pero al momento de los que hubo no son tan efectivas porque se suponía que el gobierno de Boris venía con muchas reformas que iban a cambiar, incluso el fin a la AFP, me acuerdo cuando lo decían tantas veces, Claro. Que nunca se cumplió. La empresa nacional del líquido, ¿recuerda? Todas esas cosas. Sí. No, sí, evidentemente que Boric ofreció cosas que no iba a cumplir. ¿Por qué no iba a cumplir? Mira, nosotros definitivamente en Occidente debemos tener claro qué tipo de sistema tenemos. Tenemos un sistema donde el gobierno en la sombra son los oligarcas y ellos indican qué tipo de política económica va a aplicar este o este otro de acuerdo a las necesidades que ellos tienen, no a las necesidades del país, del pueblo, ni mucho menos. Es por eso que ustedes en Inglaterra, por ejemplo, en 10 años han tenido 7 primeros ministros, casi un año y tanto cada uno. El primer ministro equivale más o menos a lo que es un presidente de la República de Chile. Claro. ¿No? Y el sistema sigue funcionando. Ahora, es lo mismo que cuando en Perú algunos se ríen y dicen, mira, en 7 años hubieron 10 presidentes. Y ahí sigue funcionando el sistema. Porque sea Kass o sea Boric, ¿ya? Hay un gobierno real en la sombra que son la oligarquía financiera. Sí, Y de cualquier manera, estos presidentes son administradores. Ahora bien, administradores que tienen acentos, ¿no? Y la promesa que hizo Boric, por ejemplo, no la cumplió en plano, por ejemplo, de final cabe, y que podría haberlo hecho. Tenía condiciones. Este gobierno, el gobierno de Kass, no tendría por qué asaltar prácticamente los del CAE hoy día. ¿Sabe usted que el precio del cobre ha subido desde el 28 de febrero, que fue cuando se inició la guerra o la agresión de Estados Unidos e Israel, o la entidad sionista, como quiera decirlo, sí, contra la República Islámica de Irán, desde el 28 de febrero? En ese momento estaban $4,02 la libra de cobre, ¿no? Y en este instante está llegando a los $6,5, es decir, prácticamente ha subido casi un 55% sí, harto. la entrada en cobre. O sea, ha entrado una cantidad de plata increíble al país. Y va a seguir esa tendencia porque como la guerra necesita cobre, la electromovilidad indiscutiblemente que sí. Ya, lo mismo pasa también con el litio. Entonces, la pregunta que uno hace, ¿es un acto que tenga en cuenta urgencias, apretar a los deudores del CAE de la manera que se ha hecho? No, pero bueno, como usted mismo lo dice, este es un gobierno de derecha y extrema derecha que obviamente va a querer sacar recursos de donde sea, a ellos no le importa de quién venga el dinero, el asunto es que llegue. Pero también, por otro lado, le bajan los impuestos a las grandes empresas. Así es. Imagínese usted que en el paquetazo en la mega reforma que le llaman, que es un tutti frutti, ¿ya? Plantean que el impuesto corporativo a las grandes empresas se bajaría del 27 al 23%, un 4%, que equivale esto a casi 4.000 millones de
de dólares. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Si esa plata se supone que se necesita hoy día. ¿Ya? Y si deja de percibir eso, ¿ya dónde la va a tener? La va a obtener nuevamente, como planteó hace poco también alguna gente de impuestos internos, que están muy preocupados y que van a echarle mano a todos los emprendedores que están, ¿cómo se llama?, ejerciendo actividad sin facturar. Claro. Es decir, hay una cantidad de gente que hoy día vende una torta o varias tortas al día, que hacen en su casa, y eso, claro, le depositan a la cuenta RUT o a la cuenta que tengan, el impuesto interno revisa aquello. Las transferencias, las 50 transferencias, claro. Claro, y observa, lo cierto que hay allí entonces una actividad comercial, dado la cantidad de transferencias. Eso es un temazo. ¿Acaso este gobierno de Kast planteó viva la libertad? Le faltaba decir como el otro de Argentina, como el Milei, que es un loco, ¿ya? Decir viva la libertad, carajo. Es decir, que el libre ejercicio, ¿no es cierto?, del comercio y de cualquier actividad productiva. Eso planteaba Kast. Y hoy día se empieza ya a perseguir al pequeño emprendedor, entre comillas, que tiene su pequeña cosita, que trata de salvarse y que no ha dado iniciación de actividades porque no da para eso. No da todavía. Profe, recién me pasó esta pregunta por la cabeza, porque ayer en la noticia apareció de que un panel de expertos, de derecha obviamente, quieren subir el horario, la cantidad de horas trabajadas por semana a 52 horas. No sé si usted lo vio también. Así es. Es que la brutalidad absoluta. Mire, hace más de 100 y tantos años, de 1886, ¿no es cierto?, cuando se realiza la gran huelga y que hizo lo que es el 1 de mayo, con la masacre en Chicago, etcétera, etcétera. En ese tiempo se usaba por las 8 horas de trabajo, 8 de descanso, 8 de recreación, 24 horas en el día. Con los niveles tecnológicos de ese momento, que eran máquinas a vapor. Por lo tanto, nada que ver con la productividad que se tiene hoy día, con la inteligencia artificial, con la robótica, etc. Donde el trabajo que antes hacían 500 personas, ahora lo hacen 5. Claro. Es decir, hoy día el proceso debiera ser al revés, ir rebajando el número de horas, porque se necesitan menos horas para producir lo mismo y más de lo que se necesita en el mercado. Entonces, es que ellos buscan estrujar y no modernizar con tecnología nueva, ¿no?, sino que sobreexplotar, estrujar al trabajador al máximo para obtener las ganancias y poder competir con otros países que sí tienen tecnología nueva, entonces pueden, inclusive teniéndole pocas horas de trabajo. Por ejemplo, en China se están cada vez, ¿cómo se llama?, achicando el número de horas. Sí, oiga, profe, y lo otro... Es un problema de fondo. Sí, y lo otro que quieren también eliminar, que ya se envió, creo, a la Cámara de Diputados un proyecto de consumo urgencia, no sé, hace un par de días atrás fue, eliminar la indemnización por años de servicio, cambiarla por una que dice a todo evento, pero que al final va a perjudicar al trabajador porque va a ser mucho menos plata la que va a recibir si cumple los 11 años que el tope, porque ahora el tope son 11 años, hasta ahí se les paga la indemnización. No importa que el trabajador tenga 15, 20 años, sino que se le pagan solamente 11 años. Pero si cambia eso, estaba viendo por ahí de que si un trabajador recibía en los 11 años cerca de 6 millones de pesos, ahora iba a recibir algo menos de 2 millones de pesos. O sea que era muy poco, era la brecha de una a otra cosa iba a bajar demasiado. Pero claro, mire usted, hasta 1973, con el golpe militar fascista, se eliminó, ¿cómo se llama?,
los años, o sea, los meses por año trabajado. Los meses eran sin tope anteriormente al golpe. O sea, si usted trabajaba 50 años en un lugar, Le tenían que pagar los 50 años. los 50. ¿Qué es lo que corresponde? En otros países le llaman el mes número 3. Es un mes más. Sí. Tiene que agregarse en la cuenta y en la contabilidad de los empresarios o la entidad que corresponde. Pues bien, al final de muchas cosas se logró subir, dejar en 11 años, ¿no es cierto? Y ya, que ya es un retroceso enorme. Pero retroceder de 11 años a 2 años es que es una barbaridad. Y más aún, esto sería a cargo de un fondo que sería financiado en una parte, por el propio trabajador. Claro. O sea, me voy guardando en un chanchito y claro, si me echan, tendré lo que me corresponde a 2 meses, Claro. a 2 años. Sí, no, Porque es un mes por año, ojo. sí, es un retroceso Es un retroceso enorme. al movimiento de los trabajadores. ¿Qué queda ahí? Al movimiento sindical que se despabile. Sí, Yo creo que el movimiento sindical tiene que despabilarse y tomar una actitud de mucha resistencia a esas medidas antitrabajadoras, antipopulares y ampliadoras, hay que decirle por esas palabras, ampliadoras. sí, porque esas son ya, fueron luchas ganadas de muchos años atrás que se pierdan ahora en este gobierno sería malísimo y obviamente que los gremios, los sindicatos tienen que estar ahí pendientes de lo que está pasando. Pero mire usted, otro elemento que le voy a tirar que va a traer todavía, ¿no? Que hay una subida que va a haber que pagar, una deuda que dicen que existe, de todos los usuarios de la luz, ¿no? Que consumimos electricidad. Y para esto, ellos no encontraron nada mejor, escuchen bien, que dejar una cuota fija por usuario. Sí, Por usuario. ya. Pero a ver, es lo mismo que estaría viviendo una persona que vive en una casa solo con el jumbo que está en esa comuna. Claro. Yo me pregunto, o con la fábrica que está aquí, porque es un usuario. Sí. Es decir, en el fondo, todas las medidas tienden a favorecer a los que ya tienen todo. Sí, pues los que tienen sí, es así. Es perjudicial. O sea, yo creo, fíjate que ayer me entrevistaron en un lugar ahí, ¿cómo se llama? En el canal Turno. Entonces yo decía que no, que casi trabajan los 7 días a la semana, las 24 horas de cada día, ¿no? Para que se produzcan nuevos talentos. Sí. Está trabajando en forma, ¿cómo se llama? Increíble. No lo para nadie. Sí, es verdad. Bueno, profesor, oye, se nos pasó volando los minutos. Rápido. Estos temas son tan interesantes que ojalá uno le gustaría seguir conversando porque y para que la gente más o menos también sepa más en esta radio Caramelo que se escucha acá en 10 comunas de la región de O'Higgins y usted que es de la zona, pues. Sí, pues, yo mire, quiero atento y en primer lugar agradecer a Radio Caramelo, a los auditores, les pido a los auditores que todos analicen, es un momento de mirar la verdad en los hechos y no solamente con palabras. Independientemente que lo diga Eduardo Cortés o que lo diga el gobierno, que lo diga quien lo diga, analizar los hechos y ver la verdad. Y para eso la radio indiscutiblemente que ayuda porque coloca distintas posiciones. Esa es la idea. Quedo a disposición absoluta de ustedes dentro de los tiempos, vamos cuadrando los tiempos, si ustedes necesitan, yo estoy ahí. Gracias, profesor. Un gusto haberlo tenido acá en el programa La Previa, acá en Radio Caramelo. Así que muchas gracias y más adelante
Estamos en contacto. Me parece. Un abrazo grande para todos los auditores y para todos los que trabajan en Radio Caramelo. Muchas gracias, profe. Hasta Claro. luego. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos al profesor Eduardo Artés en vivo y en directo, acá en los estudios de Radio Caramelo. Bueno, por teléfono lo teníamos, así que gracias por haber estado. Y nos conversamos de varios temas, vamos a hablar de educación, pero bueno, y dimos otros temas más y él dio su punto de vista. Así que agradecer al profe Eduardo Artés. Bueno, la previa es presentada por Carrito de Comida Rápida. El Antojo les ofrece completos, churrascos, salchipapas, chorrillanas, sopaipillas, empanadas, papas fritas, hand roll y mucho más. Ellos están ubicados en Germán Riesco abajo, 1929, camino a Callejones. Producid aliños y cereales, pedidos al más 569-8439-8810. Producid todo en aliños. Rosa Sacón y Quirós, consejera regional, siempre apoyando los mejores proyectos para San Vicente y toda la región de O'Higgins. Rosa Sacón y Quirós, consejera regional. Cesar Mike rompe la calle con estilo y las mejores marcas del mundo. Nike, Jordan, Adidas, Retro. Aquí la dedicación es real. Cada cliente se va con sonrisa y actitud. Nos puedes contactar y seguir en Instagram, @CesarMay_777. Repito, @CesarMay_777. También quiero enviar unos saludos a nuestros colaboradores de la previa. Edison Toro Rojas, de acá de San Vicente, Pedro Arellano, de Rancagua, Filomena Urbina, de Graneros, Freddy Vera, de Rengo, Jaime Correa, un amigo sanvicentano, Juan Pablo Flores, de Las Cabras, alcalde de la comuna de Las Cabras. Un saludo para él también. Queremos agradecer a los auditores que nos escuchan y nos ven también por la señal de Facebook Live de la previa. Todos los días miércoles estamos acá puntualmente a partir de las 18:20 horas, 18:15, 18:20 horas, siempre estamos al aire. Ahí teníamos al profesor Eduardo Artés. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Ya estamos llegando a los 860 seguidores ahí en el Facebook de la previa. Así que gracias por ver nuestros videos, de reproducir los videos, que ya algunos llegan a 2000 reproducciones, así que eso es buenísimo. Gracias y sigan ahí compartiendo la página. Bueno, y nosotros quiero agradecer a Javier, que está en los controles, saludar a mi compañera Angelina, que está en su casa, y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana en un nuevo programa de la previa. Agradecer a todos. Si Dios quiere, acá en Radio Caramelo 74.5, su programa La Previa. Chao, chao, chao. Gracias. A través de Radio Caramelo San Vicente hemos presentado La Previa, un